Se tienen que casar, ese compromiso firme, no tener miedo, no decir no, pero si me va mal, no, hay que casarse, todo lo malo trae lo bueno. Jamás permitir que algo malo pueda sucederte para terminar con tu vida, para que tomes decisiones equivocadas y para que después vayas a lugares equivocados. El Señor va a ver tu corazón, tu capacidad de soportar, tu capacidad de acudir a Él en la necesidad. Amén. Y entre esa palabra que pude recibir allí, de todo lo que se aprendió, porque nosotros no terminamos nunca de aprender, y lo único que pude ver, una confirmación de su palabra, porque todo lo que nosotros predicamos aquí, se predicó allí. Y la visión que está trayendo, Señor, a este grupo de pastoras es la familia. Y yo digo, qué bueno, porque es lo que aquí se ha estado predicando. Es la familia. ¿Por qué? Porque esta semilla, estos jóvenes, estos preadolescentes que nosotros vemos van a aprender de hombres y mujeres que con firmeza siguieron al Señor. De que vinieron vientos huracanados, vinieron tormentas, pero ellos vieron que nadie cayó, todos nos mantuvimos firmes. Pese a todo, y ellos van a aprender de nosotros. Por eso es necesario que la visión de la familia siga estando firme. El mundo tiene otras creencias. Hoy participaba de la conversación con mis hermanas que no son cristianas, y cuando yo tiré un bocadillo conforme a lo que era la familia, entonces el mundo tiene sus argumentos para decir que no, que la libertad, y yo digo, sí, todos, aunque estemos casados, tenemos libertad, ¿no? ¿Tenemos libertad? Yo creo que nunca a mí me pasó que mi esposo me diga, no vayas para allá, no vayas para acá, no vayas. No, siempre tuve libertad. Los límites los pongo yo, porque soy libre. Entonces, hablar del orden que Dios estableció para el matrimonio, no es nadie dueño de nadie, simplemente nos hizo una sola carne. Amén. Bueno, hoy estuve viendo dos personajes que nosotros sabemos que Ruth fue una mujer importante que se dejó llevar. ¿Por qué? Por la voluntad de Dios. Dijo, yo estoy en la voluntad de Dios y para allá voy. Y fue tan importante que hasta ocupa un libro de la palabra. Significa que tuvo fama de buena mujer, ¿no? Porque al ser importante, ella tiene un libro aquí en la palabra. Y tenemos dos personajes. Y vamos a hablar de esos personajes, ¿no? En Ruth capítulo 2. Y me maravillaba mucho con esta palabra porque hoy vamos a tener que los hombres y las mujeres tomar una firme decisión sobre la voluntad de Dios. En Ruth capítulo 2. En Ruth capítulo 1, perdón. Lo que pasa es que yo quería por ahí resumirlo un poquito. Dice que aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Mailón y Kelión. Efrateos de Belén de Judá llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Pero luego, ¿qué sucedió? Que murió Elimelech, marido de Noemí,
quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. Y el nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra era Ruth. Habitaron allí unos 10 años, y murieron también los 2 hijos, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de sus 2 maridos. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó que en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volver a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de tu madre, y Jehová haga con vosotros misericordia, como le habéis hecho con los muertos conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Le dijeron ciertamente, nosotras iremos contigo a tu pueblo. Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo, esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotros de esperarlos hasta que fueran grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hija. ¿Qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Podemos sacar en claro infinidades de ejemplos de esta palabra. Dice que Noemí vivía con su esposo y sus 2 hijos en la tierra de Judá, pero luego hubo hambre en ese lugar, y dice que ella se fue a la tierra de Moab. Allí dice que sus hijos crecieron y tomaron por mujer a estas, tomaron cada uno una mujer, Ruth y Orfa. Luego Abimelech, este hombre, se muere, y ella, Noemí, queda viuda. Al pasar 10 años se mueren sus hijos, y sus 2 nueras también quedan viudas. Pero una de ellas, Ruth, cuando ella le dice: yo me voy a volver a mi tierra, porque dice que Dios tuvo misericordia del pueblo de Judá, dice que vio el hambre que había y empezó a bendecirlos, empezó a bendecir la tierra y empezó otra vez a haber comida. Entonces Noemí elige ir otra vez a su tierra. Y le dice a sus nueras que se queden con sus familias, que se vayan con sus mamás. Y ellas lloraban porque dice que había mucha amargura en estas mujeres, porque estas mujeres eran buenas nueras, eran buenas hijas y eran buenas hijas de Dios, como lo era Noemí, su suegra. Entonces allí dice que cuando ella le dice que se vuelvan a sus familias, Noemí le dice no, Ruth le dice no, yo voy a ir contigo donde tú vayas. Pero la otra dice que volvió tras ¿quién? Tras sus dioses. Volvió con su familia, volvió a su vieja vida. 2 casos. Noemí dijo: yo me pongo en la voluntad de Dios. Mi familia esperará, pero yo estoy en la voluntad de Dios. Y como amo a Noemí, yo voy a ser su compañera, y donde ella vaya, yo voy a ir. ¿Se da cuenta? 2 casos diferentes. A Orfa le jugó en contra, ¿qué cosa? El sentimiento. Por el sentimiento
dejó la voluntad de Dios. Pero Ruth se fue sin destino alguno, porque hasta ese momento ella pensaba que lo único que iba a ser la compañera de su suegra. Pero dice que cuando llegó a ese lugar, había que cosechar. Dice que cuando esta mujer va a la cosecha, ellas van a la cosecha, porque ya Noemí ya era medio viejita y no iba a cosechar, entonces iba Ruth a trabajar. Y dice que el patrón, que lo vamos a leer, dice que anduvieron, en el 19 dice, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella le respondió, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera, con ella, y volvió a los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega, o sea, justo en el comienzo de la cosecha. Ruth dice que recoge espinas, en el capítulo 2, en el campo de Boz. Cuando allí estaba Ruth recogiendo espinas, dice que el hombre la encontró tan trabajadora, tan esmerada, que dice que cuando se iba, puso, dice, un saco de 20 kilos de cebada para que la llevara y la comparta con su suegra. Cuando llegó con todo el grano allá, le dice la suegra, tanto has traído. Y no sé, dice, el hombre me encontró que trabajé, que hice las cosas bien, y me bendijo. Entonces, tenemos que sacar en claro de que comenzó a andar a dónde, en la voluntad. Porque esa mujer, Dios la llevó a ser bendecida. ¿Para bendecir a quién? A Noemí. Entonces, cuando ella dice que comienza a trabajar, más la bendecía este varón. Y le daba para que lleve a su casa, y le daba abundancia. Dice, he encontrado gracia. Él ha encontrado gracia en mí porque trabajo bien. Pero dice que este hombre le decía a los que cosechaban, a los hombres que cosechaban, que fueran dejando, dice, espigas en el camino para que ella las levante, para que sea más grande la cosecha de ella. Le hacía que le faciliten el trabajo. Eso significa cuando Dios dice que la carga la traigamos a Él. Porque le hizo más fácil el trabajo, y la bendijo, y la bendecía, y le llevaba a Noemí la bendición. Usted fíjese que cuando yo dije que este libro se llama Ruth, Dios la iba engrandeciendo, engrandeciendo. Y pasó el tiempo, y dice que ella se casa con este hombre. Y pasó a ser una mujer mejor, de mucho bien. Tanto que dice que cuando ella se casa, este hombre había sido hermano del esposo de Noemí. Entonces dice que cuando él pide la herencia, se le concede la herencia, y pasaron a ser más bendecidos todavía. Porque ella era la nuera, pero él era el hermano. Y por las dos razones pasaron a ser también herederos. Se da cuenta que cuando el Señor nos habla de herencia, nos habla de una herencia
que no nos va a costar más que estar en la voluntad de Él y en la obediencia. Dice que de la mujer Orfa no se supo más nada de su vida, porque seguramente que nada importante debe haber hecho. Se apartó totalmente de la voluntad de Dios. Si ella hubiera visto lo que veía Ruth, se hubiera encaminado también a la voluntad de Dios. Si ella hubiera visto con los mismos ojos, pero dice que Orfa se fue tras que sus dioses, y no son dioses de imágenes que ella adoraba, sino que los dioses son nuestra familia, nuestra tierra. Yo me crié acá, me crié en este lugar, entonces voy a extrañar. Si yo me voy allá no conozco a nadie. En cambio acá con mi familia voy a ser feliz. Lejos de la voluntad. Lejos de la voluntad de Dios. Entonces ahí nos damos cuenta de que cuando Dios tiene una heredad fundamentada, la heredad fundamentada está en la obediencia y en hacer la voluntad de Dios. Eso fue lo que hizo Noemí, hacer la voluntad de Dios. Ella nunca pensó que siendo joven, algún día o en algún lugar iba a encontrar un esposo, iba a tener hijos, iba a rehacer su vida y Noemí iba a quedar no sé dónde. No, ella fue pensando que su vida estaba en las manos de Dios. Ella fue pensando que tenía que hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que se está hablando en estos últimos tiempos. Está habiendo una unidad pastoral y una unidad de hermandad para que todos hablemos lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque estamos viviendo los tiempos de apostasía. Estamos viviendo, dice, tiempos en que la verdad que salga de nuestra boca va a ser censurada, va a ser criticada. Vamos a decir cosas que después nos va a decir, usted es una discriminadora, usted no puede hablar esas cosas. Nos van a querer poner límites para hablar la verdad. Entonces, si durante todo este tiempo no se ha hablado la verdad, con tanta la libertad que hemos tenido, hoy la vamos a tener que hablar y con peso. Aún sabiendo, una de las cosas que podía leer aquí, que dice que en gran amargura me puso Dios, dijo Noemí. En gran amargura. ¿Pero qué hizo ella? Ella vuelve a su tierra porque la bendición de Dios estaba en su tierra. Ella vuelve a su tierra y vuelve con su nuera. Eso significa que cuando nosotros nos volvemos soportadores, cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios, lo más doloroso que pueda suceder, el Señor lo toma y lo hace livianito. El Señor lo toma y lo hace que, por eso Él dice que las cenizas se convertirán en gloria. Todo lo que tenga olor a muerte, todo lo que tenga olor a muerte, todo lo que tenga olor a depresión, todo lo que tenga olor a dolor, angustia, a todo lo que en esta tierra se padece, todos los que aprendamos a padecerlo, dice que vamos a ir escalando. Eso es lo que pasó con esta mujer Ruth. Ella fue amargada, se puso triste, lloró con su suegra cuando se muere su suegro, y lloró con ellos cuando se muere su esposo, y lloró con ellos cuando se muere el esposo de Orfa. O sea que todo fue dolor. Pero ella tenía una mirada en Dios. Ella sabía que todo eso le traía algo, y ese algo era bueno. Somos bendecidas. Los procesos. Ayer nos bendecía la pastora que predicaba acerca de los procesos. Nosotros nunca vamos a entender que lo malo que nos pase es para bien. ¿Cómo manejamos la situación difícil? ¿Nos amargamos? Si nos amargamos, nos volvemos orfas.
Si damos un paso atrás, nos volvemos orfas. Si desfallece nuestra fe en esa situación, nos volvemos orfas. Pero nosotros queremos ser Ruth. Queremos ser como ella. Queremos pasar por encima del dolor. Queremos caminar sin saber lo que va a pasar mañana. ¿Cuántos de nosotros muchas veces decimos, el 15 tengo que pagar una deuda? Y no quiero que llegue fin de mes porque el chorizo de deuda es más grande. Entonces hoy caminamos con la mente en el 30. Ni hablar cuando ven el 25. Del 25 en adelante estamos mirando para arriba. Cuando tenemos que vivir el hoy. Yo vivo el hoy. Hoy es el día que hizo el Señor. Hoy es el día que me dio el Señor. Hoy disfruto lo que tengo. Hoy disfruto de mis hijos. Hoy disfruto de, si no tengo jugo, tengo agua, pero lo disfruto. Eso pasaba con esta mujer Noemí. Se rindió al Señor. Estoy pasando por dolor, estoy viendo, está cerca, estoy rodeada de dolor, rodeada de lágrimas, rodeada de desamor, pero estoy con Cristo, estoy con el Señor. Jehová Dios es conmigo. Cuando nosotros tenemos esa predisposición, por eso encaminarnos. Yo siempre escucho que se dice, pero yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero no se nota. No se nota. Cuando hacemos la voluntad de Dios es soportar. Soportar el frío, soportar el calor, soportar el cansancio, soportar el dolor de pie, soportar. Yo escucho a veces cuando la gente joven dice, no, si caminé tanto, que estoy toda dolida. Y yo decía, hacer la voluntad de Dios significa sacrificio. Pero cuando esperamos la bendición de Dios, el Señor ve ese sacrificio. El Señor vio en el amor que vos te moviste, porque Ruth se movió en amor. Ella no pensó en su futuro, sino en el de su suegra, porque la amaba, porque era su ejemplo. Entonces, nosotros tenemos que movernos por amor al Señor. Porque Él fue el que padeció por nosotros. Cuando nos ponemos en la voluntad de Dios, es por amor a su sacrificio, por amor a la sangre que fue derramada y que Él nos puso una meta y esa meta la tenemos que cumplir. Porque la necesidad está. Hay confusión en el mundo. El internet está trayendo tremenda confusión. Estamos viviendo tiempos de apostasía. Tenemos que rescatar el evangelio, la senda antigua, lo que se predicó desde el principio. Lo tenemos que rescatar, nos cueste lo que nos cueste, nos entiendan o no. Porque muchas veces creemos que más de 3 voces dicen, no, estás equivocada, eso no es así, porque la mujer, porque el hombre. No, Señor, la palabra no lo dice así. La palabra dice de esta manera. Estoy estudiando sobre el divorcio. Y ¿sabes qué busqué en internet? Y en internet está recontra torcida la palabra, así. No, pero si el Señor sabe que te casaste con una mujer que nada que ver, entonces te dio permiso. Mentira del diablo. Para eso nos dio las armas. Tenemos que pelear, tenemos que pelear, tenemos que pelear por lo que es nuestro. Por lo que el Señor nos dio. Hay que pelear. Cuando yo escuchaba a esta mujer que hablaba en defender, pero también hablaba de lo que muchas veces nosotros le permitimos al enemigo que comience a podrir adentro del matrimonio. Entonces, pude ver en esta palabra de que como hombres y como mujeres nos podemos convertir en una orfa que miró hacia atrás, miró el deleite. Ahora estoy sola, no tengo marido, la voy a pasar bien, voy a buscar mis viejas amigas, voy a estar con mi mamá y qué bien que la voy a pasar. Mientras que la Noemí hacía la voluntad del Dios.
Eso es voluntad de Dios. Eso es hacer la voluntad del Padre. No pensó, soy joven. Pensó en que por amor se movía. Nosotros nos movemos por amor. Nosotros encaminamos. Nosotros decimos, Señor, vivo repitiendo esto cientos de veces. Yo no quiero el maná, quiero la tierra prometida. No quiero más el maná, no quiero más el codorniz, no quiero más la queja, no quiero más, quiero vivir en tu voluntad. Quiero que mañana me sorprenda, Señor. Quiero que mañana sentir que algo se soltó, que el cielo se abrió a mi favor, porque estoy en tu voluntad. Así le pasó a esta mujer. Amén. ¿Han entendido? ¿Pueden elegir quién ser? ¿Pueden elegir a quién se van a parecer? Amén. Así es. Había una palabra que cuando esta mujer le dijo que cuando esta mujer le dice que no la va a soltar, qué maravilloso es, le dice que no la iba a abandonar. No te voy a abandonar. Le dice Ruth a Noemí, donde vos vayas, yo voy a ir. Amén. ¿Cuántos queremos caminar en la voluntad de Dios? Pero no lo digamos hoy para olvidarnos cuando nos vayamos. Digámoslo para cumplirlo. ¿No? Yo necesito mujeres que participen de esto. Tenemos ahí un congreso de mujeres. Le puedo asegurar que vamos a crecer. Vamos a crecer como mujeres, vamos a crecer buscando, vamos a crecer mirando testimonios, escuchando testimonios dolorosos, pero de mujeres que entendieron la voluntad de Dios y dijeron, no importa el dolor, yo voy a seguir a mi Cristo y voy a hacer su voluntad. Pero ya no tenemos que excusarnos más. Ya no tenemos que excusarnos. Aquí viene gente y a veces vienen un día y otro día no vienen. Y son 2 reuniones nada más. En el estudio que hubo de Lucas, que fue hermoso, ¿cuántos vinieron? ¿Quiénes vinieron? A ver, ¿a quién le gustó? Sinceramente, ¿le gustó? ¿Fue bueno? Fue bueno. Pero éramos muy poquitos. Y estas cosas, la palabra de Dios es la que nos nutre, la que nos hace tener la personalidad segura de que somos sus hijos. Porque a la hora de tener que hablar, cuando viene la gente y nos quiere envolver y nos quiere discutir y nosotros decimos, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Pero porque no sabemos de la palabra, porque no hemos estudiado, no le podemos decir, no, estás equivocado, yo soy hija de Dios, estudio la palabra y en tal lugar dice tal cosa. Amén. Eso es asegurarnos. Gloria a Jesús. Póngase de pie y vamos a orar. Oh Señor amado, te doy tantas gracias, Papá Dios, porque deseo con todo mi corazón, Señor, que tu palabra empiece a buscar el lugar correcto en cada corazón. Señor, ya no queremos imaginarnos que hacemos tu voluntad. La queremos hacer, papá. Queremos ponernos en la brecha. Señor, Noemí permitió que tú guiaras sus pasos. Noemí permitió que tú la llevaras a una altura en la cual, Señor, hasta el día de hoy podemos recordar su nombre a través de su libro. Padre de los cielos, te doy gracias, Señor, porque esta palabra que tú nos das, Señor, nos revelas para que nosotros tengamos en cuenta, Señor, que ya no tenemos que estar en los afanes de la vida, que nos detienen y nos apartan de tu voluntad. Ayúdanos, papá, a ponernos
precisamente ahí, en el centro de tu voluntad, donde tú quieres vernos, papá, sin excusas, Señor, con un claro compromiso. Ayúdanos, Padre, a entender, Señor, de que cuando nos hemos comprometido contigo, Señor, hemos hecho una tremenda alianza contigo, Señor. Gracias te doy, papá, porque esta palabra me bendice y me empuja con nuevas fuerzas a seguir. Gracias, Señor, y bendice a tus hijos. Bendice, Señor, estas mujeres, papá, que son jóvenes. Señor, que sean mujeres que transmitan, Señor, tu palabra a sus hijos, para que ellos sean encaminados, Señor, a hacer tu voluntad, Padre. Oh, mi Dios, gracias te doy, Señor, por todo lo que nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Vamos a adorar, vamos a cantar. Gracias, Señor amado. Bendito Dios y Todopoderoso.